Bien, hermanos, qué alegría para estar en este tercer segmento sobre este tema tan interesante, tan importante, tan necesario, el tema de la globalización, pero analizando desde el enfoque de la élite, o sea, ese grupo eh, que está en la cúpula. Es decir, a ellos no les importa cuál es tu ideología, no importa cuál partido tú pertenezcas, tú puedes ser republicano, puedes ser demócrata, puedes ser comunista, puedes ser islamista, puedes ser de China, puedes ser de Japón, puedes ser de América, puede ser lo que sea. Siempre que tú en esa posición privilegiada, donde tienes un caudal de dinero, donde tienes un caudal de influencias, donde tienes un caudal de conectos, de relacionales, o sea que tú estás en un nivel muy superior al nivel que está, entonces tú comienzas a ser parte de ese grupo y ese grupo es tan poderoso que tiene la capacidad de afectar inclusive los designios de un país. Entonces, la mira de ellos es no estar en la cúspide de ciertos países, sino el objetivo que se trazan es llegar a controlar, a gobernar el mundo y desde esa posición dictar a la raza humana en qué Dios creer, qué comida comer, qué trabajo vas a tener, todo programado de una manera centralizada por esa ética. Y entonces esa élite va a tener, según la Biblia, que es ahora el estudio que estamos haciendo para identificar lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, esa élite, la Biblia le llama juntamente con todos los que están proveyendo oportunidad para ellos, que ya hemos analizado que tiene que ver con el sincretismo religioso, con el integracionismo. Todas esas cosas son instrumentos muy poderosos en sus manos, teniendo la prensa, teniendo la tecnología, teniendo todos estos elementos que son la base para su movimiento entre los hombres. Entonces nos quedamos en un punto muy interesante, que es el que nos ocupa a nosotros como cristianos, que es el que nosotros debemos prestarle verdaderamente la atención. Y hay un versículo aquí en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18, que tiene connotaciones muy especiales, que tiene connotaciones extraordinarias y que va a servir por el momento como una especie de plataforma para entender lo que estamos tratando de transmitirle y motivándolos a ustedes para que continúen estudiando este tema. Dice ahí 1 Juan 2:18, muy interesante, muy sencillo, observar cómo este versículo entraña un compendio revelador de profundas verdades proféticas. Dice, hijitos, es el término de esa ternura apostólica, no que tenía la intención de manipular, sino la llama hijitos, son parte de ellos, son parte del mismo. Dice, ya es el último tiempo. Es impactante esa palabra. Y ya es el último tiempo, quiere decir que después de este último tiempo no va a haber otro. Este es el último tiempo, lo está diciendo el apóstol de una manera muy categórica, que tiene connotaciones, como ya hemos dicho, connotaciones proféticas muy serias, connotaciones proféticas muy específicas, que nosotros debemos prestarle atención. Y yo pienso que la Biblia como palabra de Dios no puede estar sujeta al lineamiento de una denominación o de una ideología o de determinada teología. Pienso que la Biblia sigue siendo palabra de Dios y por tal razón debemos mirarla y analizarla desde ese enfoque. Es decir, que nosotros hemos pensado que la teología lo aprendimos con nuestro profesor hace muchos años, que la teología es la asimilación progresiva de las verdades bíblicas. Entonces, las verdades bíblicas son el dogma para un cristiano genuino, para un cristiano evangélico. Nuestro dogma son las escrituras, esas no las vamos a cambiar. Jesucristo es Dios, no lo vamos a cambiar. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo vamos a cambiar. Pero no, creemos que Jesucristo viene una segunda vez, no lo vamos a cambiar. Ahora, pero nuestra manera de interpretar, hacer la teología acerca de los eventos y acerca de las cosas que están por venir,
eso podemos modificarlo en dependencia de que el mismo contexto nos va brindando las señales que la misma palabra estableció. Y cuando yo veo esas señales, entonces entiendo que el dogma no se equivocó, que pude haberme equivocado yo en el análisis del dogma. Entonces, por eso las profecías son como un corrector. Las profecías van a lo largo de los años, te van indicando si lo que hemos creído o si, por ejemplo, los padres de la iglesia hablaron, escribieron, desarrollaron grandes estudios teológicos. Otros más adelante hablaron de procesos escatológicos y la iglesia los usó y los cristianos lo han usado para orientarse. Bueno, en nuestro tiempo hoy exactamente igual. Creemos lo que han creído todos los cristianos genuinos en el mundo en la segunda venida de Jesucristo, nadie duda de eso. Ahora, pero en la interpretación sobre ese evento, que nadie duda que ocurrirá y que no sabemos cuándo, pero las mismas señales nos van orientando qué tan lejos o qué tan cerca estamos. No caemos en la estupidez de señalar en 10 años, 15 años, 20 años, va a venir. Nosotros lo que tenemos es que observar las señales, que es algo que estamos haciendo ahora. Y la preocupación nuestra no debe ser el día que Él va a venir, sino nuestra preocupación es estar preparados para el día que Él va a venir. Es muy diferente estar preparados para el día que preocuparnos por el día que es. Es algo que es muy simple, muy sencillo de entender. Entonces este versículo nos está hablando que precisamente entre la primera venida de Jesucristo y su segunda venida es el último tiempo. Cuando Cristo venga es el último tiempo. Ya no hay un tiempo adicional a ese. Entonces dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Habían cristianos, entre comillas, cristianos traicioneros, cristianos que desarrollaron una vida paralela al cristianismo, o no eran cristianos nada, ¿entiendes? Entonces esos le llama a él anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Es decir, que conocemos que estamos en el último tiempo, no ahora. Vamos a leer simple la Biblia. El último tiempo no comenzó ahora, en los últimos 60 años, los últimos 10 años, ayer, no. El último tiempo comenzó desde el momento en que Cristo vino en su primera venida. Y no lo estoy diciendo yo, lea con sus ojos lo que dice la Escritura. Hijitos, hijitos, ya es el último tiempo. Y una razón para la que ustedes puedan entender que es el último tiempo, dice que oíste que el anticristo viene, por eso la enseñanza del anticristo ya era una enseñanza que estaba siendo puesta en las manos de los cristianos primitivos, de la primera generación de cristianos, que quienes primero lo entendieron fueron los apóstoles, y ellos, como lo entendieron, se lo enseñaron a aquellas primeras iglesias. Hijitos, ya ustedes oyeron hablar del anticristo, ya ahora, ¿cuándo? En el momento que está siendo dada esta enseñanza, han surgido muchos anticristos. Es decir, si ya en el surgimiento del cristianismo, con Cristo enseñando el evangelio, ya habían anticristos, como Judas, que fue un anticristo, como todos los que entregaron a Cristo fueron anticristos, y como todos los que confesaron la fe y realmente no eran nada, y otros que fueron y apostataron de la fe también, esos son anticristos. Dice, por eso conocemos, por eso entendemos, por eso reflexionamos, por eso llegamos a esta conclusión de que estamos en el último tiempo. ¿Estaba Juan equivocado? Tú me vas a decir a mí ahora tú que tú tienes más reflexión bíblica que Juan, que es el instrumento que Dios usó para que esta revelación llegue a ti y llegue a mí. De ninguna manera. Juan está diciendo ahí que este es el último tiempo, y dentro de ese último tiempo es que están ocurriendo las profecías, y tenemos que analizar el surgimiento, la historia, la continuidad en los años de esa élite globalista, que hoy se le llama globalismo, antiguamente se le llamaba imperialismo, porque el imperialismo era el deseo
de los hombres de gobernar al mundo. Por eso un país se hacía fuerte y sometía a otro por las armas. Ese espíritu global de control y de dominio es el que sigue siendo hoy por esa élite. Ya no desde un partido, fíjate, ya no desde un país, sino todas las élites de esos países se están uniendo para hacer un bloque mundial. Está más serio de lo que nosotros pensamos. O sea que los ingleses en una época en su vida, ¿cuántos países conquistaron? Los franceses, los españoles. Si vas atrás en la historia, ves el primer imperio, el babilónico. Fue un país controlando el mundo, queriendo controlar el mundo. Y lograron mucho. Los griegos, los medopersas, ¿entiendes? Bueno, los medopersas primero y los griegos después, y después el imperio romano. ¿Cuánto ellos lograron abarcar saliendo desde un solo país, esa élite hegemónica en el mundo? Usted se puede imaginar el poder que se está forjando en el mundo hoy, cuando ya no parte desde un solo país o desde una sola élite, sino toda la élite del mundo está bajo esa dirección. Entonces, versículo 1 de ese pasaje de Juan, muy interesante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, abran los ojos, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya comienza a hablar acerca de la profecía. Quiere decir que las profecías son los elementos que nosotros debemos analizar. Dios le bendiga. Continuamos pronto.